El 26 de marzo de 2018, un equipo periodístico de Diario El Comercio fue secuestrado en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, en la frontera de Ecuador y Colombia. Posteriormente, el 13 de abril, el gobierno ecuatoriano los declaró asesinados por el Frente Paramilitar Disidente Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho. Rehenes es el primer libro que recopila un trabajo de investigación en torno al caso del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio, conformado por el periodista Javier Ortega, por el conductor Efraín Segarra y por el fotógrafo Paul Rivas. En este momento nos acompañan los periodistas María Belén Arroyo y Arturo Torres, quienes además nos compartirán detalles sobre su libro y sobre su experiencia en este trabajo investigativo. Esto es Entrevistas. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, Arturo. Muchas gracias por habernos acompañado, María Belén, igualmente. Les agradecemos infinitamente darnos espacio pues, aquí en el canal de la universidad. Quisiera empezar preguntando, ¿qué los llevó a iniciar esta investigación pues, tan importante no solo para los comunicadores, para los periodistas, sino para todo el Ecuador? Bueno, gracias por la invitación. Nosotros básicamente lo que hicimos es tratar de responder a partir de unas dudas que cabían sobre la forma en que fueron secuestrados los periodistas y el conductor de Diario El Comercio. Entonces, básicamente nos preocupaba que habían demasiados vacíos en torno a por qué, cuáles fueron las motivaciones del secuestro y también la forma en que se produjo el desenlace de una manera tan rápida. Entonces surgió básicamente de una pregunta y una serie de cuestionamientos que teníamos sobre cómo se llevó a cabo la investigación y por las dudas que también tenían los familiares sobre este caso. Básicamente, gracias por la invitación. Nosotros somos periodistas que tenemos una experiencia, digamos, un poco más de 25 años en medios impresos. El equipo secuestrado y ejecutado fue compañero de trabajo de Arturo. Yo conocí a 2 de los 3 periodistas ejecutados. De alguna manera nos planteamos que teníamos responsabilidad moral con el esclarecimiento del caso. Y al mismo tiempo teníamos la responsabilidad de entender cuál fue el contexto en el que se produce la crisis de la frontera norte, una crisis de violencia que va creciendo con los meses. Y cuando nos damos cuenta es un entramado que llega a provocar 10 víctimas y es así como tuvimos que enfrentar la investigación, para entender que no son solo los 3 periodistas las víctimas, sino que son 10 personas las que fallecen en medio de esa crisis de violencia. Gracias. ¿Existió algún costo personal que representó la elaboración de Rehenes? Bueno, sí, nosotros hemos financiado esta investigación con nuestros recursos familiares, porque creemos que es un compromiso con nuestros colegas que fallecieron, pero también con los familiares, sobre todo para entender esta lógica de un poco el esclarecimiento de efectivamente cómo ocurrieron las cosas y básicamente en todo, para los desplazamientos, para los viajes, la cobertura de lo que fue los viajes a Colombia y a la frontera, nosotros cubrimos esta investigación con nuestro presupuesto. Con seguridad, la investigación tuvo momentos muy dolorosos, muy duros, tal vez un poco oscuros en algún momento. Tal vez pensaron en abandonarla o tuvieron algún miedo, algo que les frenó en algún momento. Definitivamente el proceso fue un poco largo, un poco más de 9 meses. En muchos instantes nos quebramos. Uno de ellos es cuando nos dimos cuenta, a partir de los hallazgos que íbamos encontrando, cuando nos dimos cuenta que la muerte de ellos se produce el sábado 7 de abril, a partir de varios elementos de la investigación, no solo el testimonio de un disidente que dice que era un sábado cuando los ejecutaron. Otro elemento es entender la gravedad de las conversaciones a través de chat entre Guacho y el canal de negociación. Sabemos que el día sábado 7 de abril del 2018 a las 9:30 de la mañana se produjo el último mensaje que realmente era una amenaza, ya era una sentencia de ejecución. El otro elemento es cuando llegamos a entender que ese sábado 7 de abril se separó del comité de crisis del representante del Ministerio del Interior. Y el otro momento cuando ya vimos todo en escena y entendimos que realmente el 9 de abril con una velocidad inusitada se empieza ya las operaciones para la negociación para el canje.
Entonces, creo que ese es uno de los momentos más duros del trabajo. Sí, básicamente hubo, como menciona María Belén, algunos momentos críticos, ¿no es cierto?, que nos obligaban como a revisar bien el trabajo que estábamos haciendo, la forma en que lo habíamos planteado, porque inicialmente teníamos unas 4 o 5 hipótesis, pero luego sobre el camino surgió la hipótesis más delicada de la investigación, que finalmente es la que a nosotros nos ayuda a entender por qué los ejecutaron, una de las razones que desemboca en haber acelerado la ejecución de los periodistas. Entonces esa fue como la parte más neurálgica, más crítica de la investigación, porque esa nos demandó ir a Colombia, ir a una cárcel de Colombia para entrevistar a uno de los disidentes que nos ayude a entender y corroborar básicamente lo que habíamos documentado y testimoniado por policías en Ecuador. Entonces esa fue la parte más sensible, realmente ese momento es en el que tuvimos que decidir, bueno, seguimos adelante, pero necesitamos esta corroboración para poder realmente plantear y confirmar esta hipótesis de trabajo. Entonces, ¿se podría decir que es el detalle más impactante que ustedes obtuvieron durante su investigación? Bueno, otra pregunta también es ¿cómo supieron manejar los desacuerdos creativos y periodísticos al momento de plasmar su trabajo en el libro, tomando en cuenta de que son colegas y también llevan casados 18 años ya? Bueno, son 20 años. Sí, 20, 20 años. 20 en total de que estamos juntos. Básicamente bueno, nosotros fuimos compañeros de la universidad y luego compañeros también en Diario El Universo. De ahí yo fui a Diario El Comercio. Pero básicamente, y volviendo a tu pregunta, sí, o sea, en este caso la parte más importante es cómo vas resolviendo problemas y discrepancias que siempre se tienen que dar. O sea, yo creo que precisamente en los desacuerdos y en confrontar ideas y en confrontar hallazgos que vas encontrando y tratando de reconfirmar datos, es una parte vital del trabajo estar en desacuerdo. O sea, eso, el debate es lo que te permite realmente avanzar y sobre todo encontrar en un método sólido que te ayude precisamente a ser riguroso, porque este tema fue más complicado. ¿Por qué? Porque eran nuestros colegas. Entonces había una variable emocional que obviamente cruzaba este trabajo. Entonces nosotros necesitamos ser en eso mucho más rigurosos en el método de investigación para que lo que vayamos encontrando en el camino esté documentado y sean testimonios que puedan ser verificados y contrastados para en ese momento sí decir, bueno, estamos frente a un hecho y lo podemos realmente plasmar en el trabajo. Y ahora como esposos justamente, en estos detalles creativos y también periodísticos, hubo también algunas inquietudes dentro de, no solamente como colegas, sino también como marido y mujer, quizá algún problema que suscitó dentro de la investigación. Bueno, realmente fue un proceso, como te comenté, un poco largo, como un poco más de 9 meses. Arturo tuvo la disponibilidad de dedicarse casi tiempo completo a este proyecto. Yo realmente pude dedicarme un determinado tiempo a un determinado plazo que fue de más o menos un mes, tiempo completo, y de ahí yo tenía que conciliar con mi relación formal de trabajo con la revista Vistazo. Entonces lo que hacíamos era enfocarnos las noches o los fines de semana para trabajar, y ahí teníamos todo tipo de discusiones, pero digamos, al final la idea no es quién tiene la razón, sino llegar a la verdad. Exacto. Así es, y en la búsqueda de la verdad, amigos, vamos a hacer un corte y acompáñennos en la segunda parte de esta entrevista.